En realidad la presa de Hermosillo no se puede considerar gran captación de agua. La Abelardo L. Rodríguez tiene más que una cantidad, al reporte del día de hoy, de un 3.7%. Si tú agarras el estado de Sonora y trazas una raya de Ciudad Obregón, Agua Prieta, lo que queda de la zona este es el 30% de la superficie del estado de Sonora contra el 70% del restante. En ese 30% cae el 94% de las precipitaciones que se registran en la gran mayoría del estado de Sonora caen en esa parte. En esa parte había un canal Sí. de riego que se usaba hace ya algunos años. Y el otro es el canal de vía de Ceris. Bueno, esa parte es la parte medular de Hermosillo, que toda esa área, sin excepción, está en un alto riesgo de una inundación. El centro de gobierno. Sí, el centro de gobierno se ha afectado. Mira, O sea, todo eso, esas construcciones no se debieron de haber hecho ahí. bombardear las nubes con yoduro de plata. ¿Es funcional? Sí es funcional, siempre y cuando estén las condiciones adecuadas en la atmósfera. Se hizo en un momento dado que no se debería de haber hecho. Lo único que se hizo, se rompió el ciclo de clima, del microclima donde se tiró. O sea, empeora el asunto. Entonces, en lugar de beneficiar, empeoras el asunto. Así es. Y fue ello a beneficiar otras áreas. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista, la cual los invito a que le dé like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario. También suscríbase a mi canal de YouTube, Aarón Tapia, y dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo en mi cuenta de Twitter personal, @naranjero75, y en la cuenta del programa, La Polaca con AT, en Instagram, Aarón Tapia F, y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Está con nosotros el ingeniero Francisco Rendón, él es integrante de la Sociedad Mexicana de Hidráulica, especialista en temas del agua, en obra pública, y que nos viene a hablar sobre el alto riesgo en el que se encuentra Hermosillo, ya de por sí por diseño y por algunos desarrollos que se han hecho sin importarles que cuando haya lluvias copiosas, pues es un riesgo inminente de una catástrofe, de inundaciones. Y además también nos va a hablar del alto riesgo que se cancele la presa Abelardo L. Rodríguez. Bueno, bienvenido, ingeniero Francisco Rendón. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Aarón. Es un placer estar aquí, acompañarte y poder transmitir a través de tu amplio auditorio parte de esta experiencia que nos ha llevado a estas pequeñas y grandes conclusiones. En Sonora tenemos muy poca cantidad de precipitaciones que se llegan a presentar. Cuando estas se presentan o se han presentado a diferentes épocas de cambios de clima, tanto de las tormentas tropicales, las depresiones tropicales que se han estado presentando últimamente, 5 de ellas han estado a punto de llegar hacia el estado de Sonora. La última que tenemos fue la de la semana pasada, que lo único que antes de llegar a la Baja California se presentó una corriente de agua fría y fue lo que hizo que se desviara la depresión tropical, y por eso es que nada más llegó una parte de humedad, ¿no?, hacia nuestro estado. Ahora, con esa poca cantidad de agua que nos cayó, que no fue nada despreciable, llenó las presas del estado de Sonora, pasó de un 21.5% a casi un 40% de la capacidad hidráulica de todas las presas. Quiere decir que no por eso que la Abelardo L. Rodríguez, por ejemplo, y la presa El Molinito
bueno, se le llaman presas, pero realmente en sí no son presas, son para contener grandes avenidas. ¿Cómo se les llama? Pues se le puede decir ¿Contenedores o...? un tipo contenedor de agua para aguas broncas, aguas que vengan de una precipitación para evitar una inundación en la zona de Hermosillo. ¿Y cuál es la diferencia entre presa y esto? O sea, ¿cuándo se le llama, cuándo realmente es una presa? O sea, las presas, ¿qué significa ser una presa? Mira, hay presas que son para cuestiones agrícolas, hay presas que son para uso agrícola e industrial, hay presas que son para agrícola, industrial, consumo humano, y hay presas que son para generación de energía, para cuestión agrícola, cuestión consumo humano e consumo industrial. Entonces, en esa parte es donde se divide, por ejemplo, tenemos una de las cuencas, tocando el tema ya del Estado de México, perdón, del Estado de Sonora. Perdón. En el Estado de Sonora, por ejemplo, nos sirve de referencia que la cuenca del río Yaqui, que es una de las cuencas más grandes físicas de México, más sin embargo, no necesariamente por su volumen de agua es muy poca el agua que realmente nos favorece en el estado de Sonora. Porque si juntas todas las presas del estado de Sonora, por ejemplo, nomás tenemos 11.8 mil millones de metros cúbicos de agua. O sea, que, por ejemplo, si hablamos de las grandes presas de México... O sea, esa es la capacidad, ¿no?, que tienen todas las presas, ¿no? De todas las presas de Sonora. Y que están en promedio, ¿cuánto es lo que...? 39, casi un 40%. En su totalidad. Lo que tiene ahorita de agua, lo que tienen... En su totalidad, sí. O sea, de estos 11.8 millones de metros cúbicos. Hay 40. Hay 40. Por todas las presas. 40% más o menos. Que por ejemplo, pensé que era menos. La Belisario Domínguez, por ejemplo, que se encuentra en Chiapas, o la famosa presa La Angostura, esa sola presa tiene una capacidad de 19.7 mil millones de metros cúbicos. O sea, nos faltaría espacio, por ejemplo, para Sonora, para meter esa cantidad de agua. La Nezahualcóyotl, que también está la Malpazos, que tiene una capacidad de 14 mil millones de metros cúbicos, aún sobrepasa lo que es el volumen de agua captado en todas las presas del estado de Sonora. Ahora, en la presa, si vamos tomando presa por presa, consideramos que la cantidad de agua que nos favorece cada vez que llueve en Sonora, si se puede captar, qué bueno. Pero en el caso de la semana pasada que se presentó este fenómeno meteorológico de la depresión tropical, llovió, yo de hecho lo comenté 36 horas antes, llovió lo que es de la zona de Guaymas hacia el sur, hacia casi pasando adelantito de Los Mochis. En esa zona cayeron entre 70, 75, 100, 125 hasta 137 milímetros por metro cuadrado. Hubo una parte que se inundó, sí, hubo algunas partes que se inundaron, dentro del estado de Sonora, parte del Valle del Yaqui, parte del Valle del Mayo. El río Mayo sacó agua como nunca, tenía muchos años que no se presentaba una precipitación de esta naturaleza. Se inundaron, de hecho, Los Mochis también, a pesar de la gran capacidad hidráulica que tiene la presa Luis Donaldo Colosio. Le entró mucha agua a la presa José Ortiz de Domínguez y la Miguel Hidalgo, que están para contener el agua hacia la zona de Los Mochis. Aún así, lo que pasa es que cayó el agua en el valle, no cayó en la sierra, digamos. Entonces no se beneficia para captación de volúmenes de agua. Okay. Bueno, y eso aquí, ¿cuánto fue lo que aquí en Hermosillo, cuántos metros cúbicos fue lo que se captó? Mira, en realidad la presa de Hermosillo no se puede considerar gran captación de agua, ¿sí? Porque la presa, por ejemplo, la Abelardo L. Rodríguez, no tiene más que una cantidad ahorita, al día de hoy,
al reporte del día de hoy, de un 3.7%. Sí. No es nada, pero si nos ponemos a pensar en el agua que llega a Hermosillo, las primeras precipitaciones de agua, te voy a decir algo que no nos gusta tomarlo como tal, pero son puras aguas negras de los pueblos que forman una parte que forman el río Sonora, que llegan al Molinito, y la que llega al Belardo L. Rodríguez es las aguas de Opodepe, Tuape, Merechichi, Santa Margarita, San Miguel de Orcasitas, por un lado, por el río San Miguel, y por la cuenca del Sanjón nos llega lo que es la parte de Querobabi, Carbó, Y esas son Pesqueira, aguas negras. porque lo primero que sale hacia el río son las lagunas de oxidación que se tienen en todos los municipios, en todos los pueblos. Entonces lo primero que sueltan es eso. Entonces si hay una precipitación considerable, la sueltan. Esa agua viene y da, de una o de otra forma, viene a dar a la presa Belardo L. Rodríguez o a la presa del Molinito. ¿Y qué se hace con esa agua? El proceso de lixiviación, de filtración, se evapora una parte, otra parte se queda los asolves de las dos presas, ¿no? ¿Pero se utiliza esa agua o qué se hace con ella? Se tiene que esperar a que pase cierto tiempo para que la misma agua toda la sedimentación de esa agua se vaya al fondo, el sedimento, mucha se evapora por la característica de dichas presas, ¿no? Entonces, por otro lado, a nosotros, por ejemplo, y eso pasa en cualquier situación, le pasa igual al sistema Cutzamala, por ejemplo, de la Ciudad de México, que es un sistema grandísimo, es uno de los más grandes del mundo. De las ciudades más grandes del mundo, este sistema es sumamente muy grande. Tiene 7 presas principales, 6 plantas de bombeo y una planta de potabilización de agua. Y se bombea desde los 1.600 metros hasta los 2.702 metros, que es el último cárcamo de bombeo, para distribuirse en la Ciudad de México. Pero aún así se tiene que meter una planta potabilizadora, que es la que tiene la Ciudad de México. Aquí tenemos una planta de potabilizadora que está en muy malas condiciones, ¿sí? Quiero decirte antes que se me pase y aprovechando, esto no tiene ningún tinte político, no pertenezco a ningún partido político o alguna institución que yo represento, absolutamente nada. Este es el conocimiento adquirido a través de los años, en los estudios que me han llevado a estas grandes conclusiones. Y te paso, ahora sí nos vamos al estado de Sonora específicamente. Para tratar el tema mira, el estado de Sonora, si tú agarras el estado de Sonora y trazas una raya de Ciudad Obregón, Agua Prieta, lo que queda de la zona este es el 30% de la superficie, más o menos el 30% de la superficie del estado de Sonora, contra el 70% del restante. En ese 30% cae el 94% de las precipitaciones que se registran en la gran mayoría del estado de Sonora caen en esa parte o se almacenan en esa zona. Y un 6% lo almacena el resto del estado. Entonces, te has de acordar tú que hace algunos años lo que sucedió, voy a hacer comparativos para que vayas captando la idea. En Monterrey, por ejemplo, el río Santa Catarina nunca creció, que no crecía y no crecía. Llegó una llovida con el huracán Diana, si no mal recuerdo, ¿sí? Hizo un destrozo en grande en la ciudad de Monterrey. Prueba está que se tomaron los acuerdos de que del río 1 kilómetro aguas al lado derecho y aguas al lado izquierdo, no se construye absolutamente nada. Puros campos y deportivos, y es una zona deportiva y una zona verde,
nada más. Eso es lo Nada que se de hizo. desarrollos, Nada de de desarrollo viviendas, de viviendas. ni Nada, de ni desarrollo comercial, ni nada de eso. nada. Ok. Entonces, Por el alto riesgo de por el inundación. alto riesgo de inundación. Entonces, ¿qué sucedió, por ejemplo, en Villahermosa, Tabasco? Pasó lo mismo. Cuando en el caso del el río Mascalapa y el río El Carrizal, que forman el río Grijalva, llegaron juntos de la precipitación que se presentó en esa zona, más lo que desfogaron de las presas, eh, de una llovida muy catastrófica que cayó esa vez tanto en el estado de Chiapas como en El Salvador, que nos beneficia el recorrido de esa agua hacia la zona de Tabasco. Entonces ahí se inundó gran parte del estado de Tabasco y un cauce que todo el mundo, nadie lo esperaba que se llegara a cabo, ¿no? Igual pasa en el estado, en el río, en la cuenca del río Pánuco. Tampico, Tamaulipas no se inunda por la crecida del Pánuco, se inunda porque no permite el Golfo de México salir el agua suficiente al Golfo y lo que se inunda es la zona baja de Tampico y de Madero. Eh, Uno de los casos, curiosamente, chavos de menores que uno, de jóvenes que aún están estudiando en la universidad, por ejemplo, o ya egresados de diferentes materias, o personas que tengan menos de 32 años, no conocen la presa Abelardo L. Rodríguez con agua. ¿Sí? Si hemos de recordar que en el 94 fue la 92. 92, 93, bueno, en 94 fue la última vez que se hizo el desfogue de la presa, tuvieron que abrir las cortinas para que pudiera tirar una parte de agua, el excedente, porque se podía presentar una inundación eminente aquí en Hermosillo. ¿Cuánto es la capacidad de la presa Abelardo L. Rodríguez? Esta es muy chica, son 230 mil metros cúbicos de agua. Es todo lo que le cabe, 230 millones de metros cúbicos. 230 millones. Pero más o menos para que... no es ni el doble de lo que consume Hermosillo por año. Sí, sí. Se anda consumiendo aquí 130, 135 más millones. Menos, sí. Entonces es el doble nada más. Pues sí, es muy chica. Es muy chica realmente. Mira, te voy a dar en una situación de lluvias pues copiosas, por ejemplo, a ver, un ejemplo que esta última lluvia que tuvimos, ¿no? Que pues cayó bastante agua, no ha sido la más, en los últimos años aún así no ha sido la más copiosa. Yo recuerdo que tanto hace cuando murió un señor acá en el puente de desnivel que ya en el pasado periodo de Toño Estiazarán Américas y Luis Encinas. Sí, lo remodelaron ahí para que fuera más, que no pasara este tipo de inundamientos. Ahí murió una persona hace, híjole, sería como por ahí del 2020 más o menos, 2019, por ahí, 20, por ahí. Si lloviese en esa cantidad, ¿por cuántos días seguidos o si fuese todo el día o qué? O sea, ¿qué pasaría en Hermosillo? O qué tipo, con cuánta, la caída de cuánta agua, de qué cantidad de agua estamos en riesgos. Mira. O si nos quiere decir en días, para los que no ubicamos en cantidades, ¿cuántos días lloviendo seguido podríamos estar en un alto riesgo? Mira, te voy a pasar esta información de otro punto de referencia de México. Por ejemplo, en la Ciudad de México, hace más o menos 5 o 6 semanas, cayeron, mira, bueno, primeramente, en la Ciudad de México y el Estado de México juntos tienen más o menos 24,000 kilómetros cuadrados de superficie, contra los 179,000 kilómetros cuadrados que tiene el Estado de Sonora. Si lo mides en superficie, son 7 veces más o menos. Caben aquí. Caben en el estado, en la Ciudad de México y el Estado de México juntos, y sobra terreno. Bueno,
Hace 5 o 6 semanas en la Ciudad de México, una de tantas precipitaciones que cayeron 5,300 millones de metros cúbicos. O sea, lo que agarra la presa del Novillo y lo que agarra la Angostura juntos, eso es lo que sumó. Okay. A los 8 días posteriores a esto, cayó una precipitación de 7,600 millones de metros cúbicos. O sea, junta la presa del Oviachi y la del Novillo juntas. Esa es la cantidad más o menos para que te des una idea. Y en un solo día. En un solo día, en 24 horas estamos hablando. Ahora, ¿qué sucedió a los 15 días de la primera? No quiere decir que entre esos días no llovió, sino que fue el acumulado de 24 horas nada más. Hace 3 semanas más o menos, cayeron 18,600 millones de metros cúbicos en esa superficie. Suficiente para llenar todas las presas juntas del estado de Sonora, todas. Más aparte, agrégale el volumen de 2 presas del Oviachi. ¿Sí? Es una cantidad exageradamente de agua. Dices tú, bueno, es que en Sonora estamos en un desierto, sí, pero no estamos fuera del mundo. Sí. No quiere decir que Sonora esté en otra parte que nunca va a llover. Una llovida de esas características en Sonora, antes de que se me olvide. Que las ha habido, ¿no? Que las ha habido, no en estas condiciones. Pero sí no estamos exentos de que nos pueda caer una precipitación por un desvío nada más de una depresión tropical, de un huracán de categoría, que es preferible que nos pegue una depresión tropical porque nos trae más beneficio con agua que un huracán, porque el huracán al final de cuentas es más aire y menos agua, y la depresión es más agua y menos aire. Entonces, esa información se va juntando, la vas recabando, y la vas recabando, y vas viendo que es un ciclo de hace casi 100 años, 150 años, que no se presentan este tipo de precipitaciones. Ahora, vamos a suponer que la zona de Hermosillo, si tú trazas de Hermosillo, no muy lejos, a Santa Ana, de Hermosillo a la zona de Tecoripa, ese sector y todo lo que es el noroeste, te cae una precipitación de 75, 100, 150 milímetros de agua. No cabe en Hermosillo. 155 milímetros 155 de agua. milímetros. Y tendría que ser. Que estamos hablando de menos 150 litros por metro cuadrado, es lo que quiere decir más o menos. 3 pulgadas. Bueno, 155 son 6 pulgadas. 6 pulgadas de agua, que es una llovida muy buena. Pero ese volumen de agua no cabe en las 2 presas de aquí. Ahora, si usted se acuerda, hace unos días hubo una inundación, bueno, entró agua en unas casas que le echaban la culpa, que si se hizo que tuvieron que romper ahí, destruir una barda para que pudiera seguir si no iba a haber inundación. Esa es. Okay. Mira, te has de acordar que hace algunos años le llamaban el primer bordo, el segundo bordo y el tercer bordo. Bueno, esas aguas son la que es el Lázaro Cárdenas, el López Portillo, canales que había. Los canales. El primer bordo pues es el Lázaro Cárdenas, el segundo el López Portillo y el tercero es el famoso Boulevard Progreso. Toda esa agua se encausa al poniente de la ciudad. No quiere decir con esta que no baje esa al río Sonora. Entonces, al tú desviar el agua hacia el poniente, lo único que se afecta es otra área de influencia de la ciudad. Ahora, la presa de Hermosillo, la Abelardo L. Rodríguez, tiene 2 canales. Te has de acordar que hace, quizá en tu infancia, yo llegué aquí a Sonora en el 89, bueno, luego en el 92. Me fui un tiempo y me regresé en el 92. Estaba la famosa calle Yucatán, que hoy Luis Donaldo Colosio. En esa parte había un canal de riego que se usaba hace ya algunos años. Y el otro es el canal de Villa de Ceris. Bueno, esa parte es la parte medular de Hermosillo, que toda esa área
sin excepción, está en un alto riesgo, ¿sí?, de una inundación. Si se llega a llenar, por ejemplo, la presa Abelardo L. Rodríguez con una sola precipitación, que no es gran cosa, juntas el agua del molinito, que el molinito, antes de que se me olvide, no le cabe, el vertedor está mal diseñado. Al vertedor, te voy a decir un número, haz de cuenta que le caben 20 metros cúbicos de salida y le entran 100 metros cúbicos. Entonces no hay la capacidad de desfogue en la presa del molinito. Entonces, ¿eso qué te hace entender? Que puede traerse el muro de contención o el vertedor. Una vez llenas las dos presas, no hay forma de cómo detengas el agua. Entonces, pasaría lo mismo que que pasó en Monterrey o lo que pasó en Tabasco, lo que te mencionaba yo hace Por rato. ejemplo, ¿qué zonas serían las afectadas aquí en Hermosillo si sucediera esto? Mira, entre esos dos canales, entre el canal de Vía de Ceris, que viene siendo todo lo que es la parte ¿El de... Vildósula o cuál es? Mira, por la parte del No, el Serna, ranchito, no. tienes de acordar donde está el Colosio, donde baja Sí. el Colosio y está en la universidad, ahí pasa el canal, Sí. brinca Por la universidad a aquí un no. lado de lo que es la plaza comercial muy grande que está ahí, da la vuelta y ¿Cuál? entra Galerías. Galerías, luego se viene a un Que es lado... el Bajo del Río, pues, ¿no? Sí, Ya entraría el Bajo del Río. bueno, ahí entra una parte, pero antes el canal de Vía de Ceris, que se le llamaba, que se forma lo que hoy es el camino del Ceri, todo eso va embovedado, que O bajan sea, no va a pasar agua por ahí por abajo, ¿no? no, sí pasa, pero allá desvían el agua de un arroyo que le llaman Las Víboras, que capta todo el agua del sur de la ciudad. Ahora, si tú tienes una concentración de agua, haz de cuenta que vas a hacer un tejabán en tu casa. Haces un tejabán de norte a sur, de norte a sur y otro de sur a norte. En el centro los juntas, bajas esas láminas, digámoslo así. Pero también otra la pones de la parte este al oeste. En medio le pones una canaleta para que ahí escurra el agua. Ese es el río Sonora, esa canaleta es el río Sonora. Toda el agua de Hermosillo se va a concentrar. se va a concentrar ahí. Si tenemos las presas saturadas de agua, el agua que cae en Hermosillo no pudiera fluir con tal rapidez si en un momento dado tenemos una inundación muy fuerte o una precipitación no muy lejos, no muy grande, 150 milímetros en esa área específica que te O comento. sea, es decir, se va a cargar todo el Bajo del Río, o sea, esa área donde están las colonias estas de Monte Carlo, todo eso, ¿verdad? Toda esa zona del río, hasta el camino del Seri, toda esa zona va a ser afectada. Del camino del Ceri Sí. hasta el Colosio Ajá. y todavía Un poquito. y quizá 1 kilómetro más arriba al norte del Luis Donaldo Colosio. Es la zona O sea, el inundable. poniente para el lado del estadio, por ahí. No, mira, ¿qué tenemos en ese inter? Por ejemplo, desde el Colosio está la Universidad de Sonora, Sí. está las tiendas comerciales que están en el Costco, alrededor del Costco. Todo eso va a ser Todo afectado. eso es afectado. Todo hasta... Navarrete es una de Lolo. No, el Navarrete se va a inundar. Eso es una afluencia. Vamos a desaparecer sí. Toda esa parte se quedaría inundado. Ahora, no estoy hablando de algo fuera de lo normal. Es algo que podemos nosotros en un momento dado prevenir. ¿El centro de gobierno? Sí, el centro de gobierno se ha afectado. Mira, O sea, todo eso, esas construcciones no se debieron de haber hecho ahí. Todos esos desarrollos, o sea, no previeron o les valió madre el que pudiera pasar eso. Que evidentemente
va a llegar algún día, ¿no? Esto es cíclico, pues estos fenómenos son cíclicos y llegan. Por más que estemos en el desierto, va a llegar un momento donde va a caer mucha agua y luego otra vez sequía y así, no, pero va a llegar. Entonces todo eso no se debió haber construido de la manera que se construyó. O de plano no se debió haber construido ahí, desarrollado nada, o qué se debió haber hecho. Se tenía que haber hecho una especie de un estudio más a fondo. Lógico es que lo vemos del punto de vista pues, que aquí en Hermosillo no llueve. En Sonora llueve muy poco, dices tú. Pues sí, pero no es para siempre. Pero no es para siempre. Antes teníamos unas precipitaciones desde 425, 325 milímetros de agua, que para el estado de Sonora son extraordinarios. Pero, por ejemplo, una llovida que cayó en la Huasteca, en el estado de Hidalgo, en el 89, cayeron 4,000 milímetros de agua. ¿Y aquí cuántos andan cayendo? En 400 y feria. 425 es la parte donde más llueve. ¿Sí? Cayeron 4,000 milímetros de agua en un lapso de 10 días. Llovía, se quitaba, 8 días. El 9º día no llovió, pero el 10º día llovieron 24 horas y se inundó todo. Mercado quedó, no encontrabas un tomate en el mercado, para que te des una idea. Sí, claro. Entonces, estamos hablando de zonas donde realmente llueve, pero no estamos fuera del contexto nosotros a que no nos llueva. Entonces, aquí, ¿por qué sería un riesgo si cancelan la presa Abelardo L. Rodríguez? Porque se han anunciado que se van a construir otras presas, pues no, el plan hidráulico de acá en Sonora. Eso no lo va a suplir, no va a suplir lo que pudiera captar la Abelardo L. Rodríguez. Mira, hace ratito yo te comentaba que el 94% del agua que cae en la parte este, entre si hacemos una raya de Obregón, Agua Prieta. Y el 4% el 6%, perdón, cae en la zona oeste. Entonces, ¿para qué vas a construir algo donde no hay agua? Okay. Sí hay lugares donde se pudiera hacer una presa, sí. Sí hay lugares donde se pudiera hacer. Ahora, aprovechando tu oportunidad de este espacio, en el convenio de coinversión de los estados, cuando se construye la presa Luis Donaldo Colosio o la Huites, de ahí el estado de Sonora debe recibir el agua suficiente para 10,000 hectáreas más o menos en la zona del Fuerte Mayo, que cosa que no se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, cuando se van haciendo este tipo de obras, fue precisamente para que no se inundaran los mochis, ¿sí? Pero el agua no cae donde tú quieres, cae donde debe de caer y punto. Entonces, no estamos en Hermosillo exentos de que nos caiga una precipitación extraordinaria por el ciclo de cambio de clima. Okay. Ahora, ¿se ha de acordar usted que hace 3 años creo, se hizo más bien bombardear las nubes con yoduro de plata? ¿Es funcional? Sí es funcional, siempre y cuando estén las condiciones adecuadas en la atmósfera. Se hizo en un momento dado que no se debería de haber hecho. Lo único que se hizo, se rompió el ciclo de clima, del microclima donde se tiró. O sea, empeora el asunto. Entonces, en lugar de beneficiar, empeoras el asunto. Así es. Y fue ello a beneficiar otras áreas. Ok. Entonces, ¿qué sucedería si, a final de cuentas, todo este proyecto que está emprendiendo el gobierno del estado, y que por cierto pues tiene mucha resistencia en los municipios del río Sonora, hay un movimiento muy grande que se opone a la construcción de estas presas, pero vamos a suponer que a final de cuentas se lleva a cabo el proyecto, se cancela la Abelardo L. Rodríguez, se construyen estas, son 3 presas creo, ¿no? Sí. Las que está anunciando el gobernador. Y se construyen estas presas
y luego además ha dicho el gobernador que esos terrenos del Abelardo R. Rodríguez serían vendidos para que, pues bueno, se desarrollara ahí y bueno, con ese fondo de lo que captarían con la venta de los terrenos del Abelardo L. Rodríguez, pues se seguiría invirtiendo en obra hidráulica. ¿Qué pasaría si eso sucede? Entonces, y viniera una precipitación de agua como la que estamos hablando en esto, ¿qué sucedería? Las presas esas no van a servir para captar, entonces detener el agua que llegaría aquí a Hermosillo, bueno, ¿qué sucedería? Mira, primeramente te digo, no conozco el proyecto ejecutivo de las 3 obras. Sé que he escuchado que se tienen planteado hacer 3 presas. Físicamente desconozco el punto geográfico donde se van a construir, más no la zona. La zona la conozco perfectamente bien. Pero ¿cómo te pones a construir agua? Perdón, unas presas donde no hay agua. La presa, si no mal recuerdo, la presa Cuauhtémoc, que está en el río Altar, perdón, en el río, sí, que forma parte del río Altar y se junta con el Asunción o Concepción, como le llaman, que viene de Sari, Sázabe, Tubutama. Y ahí en Tubutama, ahí está la presa de Moctezuma. Esa presa, si no mal recuerdo, nunca la han visto verter agua. La hicieron en una zona del desierto. Sí te sirve, sí, pero no se hizo en una zona adecuada para el propósito de lo que se hizo. Ese sirve más que nada para agua potable de los municipios que están ahí. Te beneficia ciertas áreas de cultivo, sí, unas microcuencas, llamémosle así. ¿Qué sucedería en el caso de Hermosillo si se construyen esas presas? Pues se pueden construir, claro que sí se pueden construir, es una buena idea, sí, pero ¿cómo la vas a llenar con agua? O sea, la vas a poner en una parte donde no hay agua. La única zona húmeda que existe en el estado de Sonora es la cuenca del río Yaqui. En lugar de hacer esas 3 presas, por ejemplo, se hiciera en la misma cuenca del río Yaqui, por decir, hacer una en el río Bavispe, por decir, en el río Aros. El río Aros se junta a la altura de Zaguaripa, más o menos. Uno viene del distrito de Río Papigochic y otro viene de todo lo que es la Sierra Alta, le entra agua a lo que es la presa La Angostura, baja por Villa Hidalgo, Guásabas, Granados, y entra hacia la parte norte de Zaguaripa y se junta con el río Aros, entran a la presa del Novillo, se junta con el río Moctezuma y ahí surge el río Yaqui. Y de ahí del río Yaqui tú pudieras meter en esas 2 áreas, puedes meter 2 pequeñas presas, ¿sí? No muy grandes, de 35, 36 metros de alto de la cortina. Aguas abajo del Novillo pudieras construir otra, que sería a 1 kilómetro más o menos de Soyopa, por ejemplo. Ahí te quedaría otra presa de unos 35, 36 metros de alto de la cortina. Pudiéramos hacer otra aguas arriba, unos 2 kilómetros arriba de Ónavas, y una quinta cortina la pudieras hacer en la zona de Río Chico, antes de que entrara al río Yaqui o antes de entrar al Oviachic. Con esas 5 fuentes de captación, tú tendrías un almacenamiento más o menos entre 7.800 y 8.400 millones de metros cúbicos más para abastecer el segundo ciclo de siembra del Valle del Yaqui, ¿sí? Entonces te permitiría sembrar 2 ciclos de siembra y te sobra agua para darle a todas las comunidades yaquis que ya están en el proyecto, que ya está integrado, para todas las comunidades yaquis, darles agua a la zona de San Carlos, Guaymas, Empalme, y te sobra agua todavía para darle agua a Hermosillo. Si quieres un proyecto integral de ese tipo, está este. Descartemos lo que viene siendo el Plino.
alguien lo consideraba así. Entonces, vas a poner agua o una fuente de captación donde realmente llueve o donde realmente escurre agua, no donde no llueva o donde no se presenten las precipitaciones, ¿no? Pero bueno, no nos has dicho qué pasaría si Si se construyen esas presas, y no se cancela la Abelardo L. Rodríguez. se cancela la Abelardo L. Rodríguez. Todo pero esto que nos dijiste ahorita es sin cancelar la presa Abelardo L. Rodríguez, se seguiría conservando. se seguiría conservando. Si me pides mi opinión muy personal, yo haría el tema anterior. ¿Por qué descarto yo el proyecto de las presas que se quieren hacer, dos en el río Sonora y una en el río San Miguel? Porque de todos modos corre el riesgo Hermosillo. O sea, si te das cuenta, estamos abajo, gran parte de Hermosillo, si no mal recuerdo, viene siendo como entre el 38 y el 42% de la ciudad, abajo de la presa Abelardo L. Rodríguez. ¿Qué sucede si se llena, si se saturan las dos presas juntas y nos cae una precipitación de 100 milímetros nada más, una vez saturada? No hay nada que lo detenga esa cantidad de agua. Y entraría a una posible catástrofe aquí en la ciudad. Y entonces imaginemos desarrollo habitacional y comercial ahí en la Ahí no hay pues, intereses ni políticos, sí, ni económicos. Con el agua. Con el agua, así es. Sí. Entonces, totalmente esa es una mala idea, entonces, que se vaya a cancelar, que pretendan cancelar la Abelardo L. Rodríguez y construir esas presas donde las quieren ubicar. Así es. Sí. Okay. Entonces, veríamos un fenómeno hídrico que pues nos pegaría en toda la madre. Mira, en Monterrey pasó eso. En Monterrey no creía. En peligro la vida también de muchos, es, ¿no? La vida de todas las personas, porque el agua llega al momento en que tiene que llegar. No me vas a decir, vas a llover de tal hora a tal hora, a la hora que no hay clases o a la hora que estoy dormido, ¿no? O sea, no hay un determinado momento, ¿no? ¿Y qué es lo que se debería entonces, bueno, lo que acabas de decir, ¿no? Lo que se debería hacer es construir estas 5 presas que acabas de mencionar, en las ubicaciones que acabas de mencionar? ¿No afectaría a los pueblos que están ahí en sus actividades agrícolas? Porque, por ejemplo, lo que están protestando la gente del movimiento del no a las presas es precisamente que a ellos les va a perjudicar todavía más, ¿no? Porque pues no tienen agua para sus cultivos. Así es, sí afecta gran parte de las zonas de siembra del río Sonora. Sí se afecta, esta, ¿no? Con esta. ¿Y las que mencionaste? No se afectan más que puros terrenos crispados o que muy quebrados, okay, porque estamos considerando la Sierra Alta de Sonora. Ahora, a nivel mundial, cada vez se están construyendo menos presas, porque, hablo así, ¿no? A grosso modo. Porque se han dado cuenta pues que lo mejor es que el agua se vaya, las cuencas, que corra por las cuencas de manera natural, porque bueno, las presas ya cumplieron su función y bueno, solamente provoca un daño ecológico considerable, pues no, eso es lo que, y ya están dejando de construir, incluso en Estados Unidos han demolido algunas presas ya, en otros países también las han dejado ya de usar, y como te digo, están ahora, las obras hidráulicas están enfocadas hacia las cuencas. Entonces, ¿sería conveniente, te pregunto, seguir construyendo presas? Sí se pudiera hacer, pero ahorita que tocas el tema, me hiciste recordar la zona del Mississippi. Cuando se inundó Nueva Orleans, tenía 5 contenedores de agua por un lado y 2 por otro, o sea, son 7 grandes contenedores de agua que eran más que nada para detener las grandes avenidas de agua. A eso me refiero con estas 2 presas. En Nueva Orleans se inundó prácticamente todo. No contuvo. Y no pudieron contener. Pues no. Y fue en una sola llovida.
en una sola llovida, en un solo fenómeno que se presentó, y pues se trajo el primer dique. El problema está que se traiga el primer dique, pues. Se trajo el primero se trajo el segundo, y la suma de los dos se trajeron todo junto. Y prueba está que se inundó todo Nueva Orleans. Y ahora aquí, a ver, Y aquí pasaría algo similar. Si trae la presa, la Rodolfo Félix Valdés o el Molinito, automáticamente se trae la de aquí. Aunque sea poquita agua, pero para la capacidad hidráulica que hay, no permitiría contener ese volumen de agua. Y bueno, entonces que para ir cerrando, ¿qué es lo que se debería de hacer dentro ya de Hermosillo? Ya están los desarrollos estos donde no se debió haber construido por el alto riesgo que cuando vengan este tipo de fenómenos hídricos, perdón, pues híjole, pues quién sabe qué va a pasar. Pero bueno, ya está. ¿Qué se debe de hacer? Bueno, y ahorita nos dijiste estas presas que se podían colocar 5 presas, ¿no? Y nos diste los puntos de ahí, la ubicación. Pero, ¿qué más aquí en Hermosillo? ¿Qué tipo de infraestructura se debe crear para tratar de evitar esto? O de plano no hay nada que pudiera. No, pues el Tejabán ya está hecho. Hace ratito te decía yo el Tejabán. O sea, el Tejabán va a bajar, tarde que temprano el agua va a buscar su cauce naturalito. Lo único que podemos prevenir nosotros aquí es tratar de limpiar todo lo que se pueda de los canales que ya existen, esa es una, y evitar tirar cosas en los cauces de los ríos, de los arroyos. Estamos en plena época de lluvia y no están limpios los canales. Usted puede revisar gran parte de los canales y no están limpios. Te invito a que vayas a la universidad que está ahí en la Quino enfrente, por ejemplo, hace unos días pasé y me llamó la atención, no es posible, es uno de tantos. Nos vamos al norte y pasa lo mismo. Entonces, es cuestión de hacer una buena planeación y olvidarnos un poquito del gasto económico o del interés económico que hay para buscar una solución, una alternativa para ayudar a todo esto que ya está, porque ya está hecho el Tejabán, es un Tejabán natural, Hermosillo. Que va el agua, causa, y se va, si no entra por el centro de gobierno, entra por la parte del Hospital General donde está el nuevo, que va y causa hacia la zona de una colonia muy conocida de aquí de la ciudad. Luego se sigue... ¿Dónde para los lagos? Los lagos, por ejemplo. O sea que a todas las fifiadas se las iba a cargar de ahí también, ahí si el agua no iba a andar. A lo mejor no, a ellos no, okay. A ellos no, pero las casas sí. Los terrenos, todo eso sale afectado. Sí, todo eso. Así es. Bueno, el norte es el que se salvaría porque está en alto. Sí, o sea, acuérdate que el canal... Y corre el agua de allá para acá. Sí, entonces, acuérdate que hace ratito mencionaba yo que es del camino del Seri a Luis Donaldo Colosio, es la zona, lo que queda en el centro es la zona de alto riesgo de la ciudad. Híjole, pues a comprar seguros, ¿no? De vivienda. De vivienda, porque pues no, y andar con el rosario, los creyentes ahí que anden con el rosario y un crucifijo, porque... Pero no estamos fuera del mapa del mundo. Así es. Estamos en una zona desértica, más no quiere decir que no pueda llover. Y Hermosillo es o más bien, el estado de Sonora es un estado precioso, tan grande, que no podemos estar pensando en cosas pequeñas. Pues sí, pero bueno, no sé qué. Pues todo el mundo parece que piensa en cosas, en la inmediatez, ¿no? Sí. Y el negocio, porque pues ya le estamos mencionando esas obras que se hicieron donde no debieron de haberse construido desarrollos habitacionales. Así es. Ya puso el ejemplo de ahí de Monterrey. Pero ¿qué tuvo que suceder? Pues una pinche inundación donde a mucha gente que hubo pérdidas de vida, materiales pues ni se diga. Y ahí, bueno, ya muerto el niño, pues ahogado el niño a tapar el pozo y ya. Entonces ya no hay permiso de desarrollar proyectos habitacionales, ni comerciales, ni solamente campos deportivos, de esparcimiento, que bueno, que si se inunda, pues bueno, si no pasó nada. No pasa nada, así es.
Pero, híjole, bueno, yo hace poco por ahí, y todavía vienen con ese, ¿no?, cinismo, ese descaro, o poca memoria, selectiva, por supuesto. Escuchaba al exgobernador Mario Fabio Beltrones hablar de que ahora con esto de la construcción de las presas, que el proyecto de esta construcción de presas, pues él criticando eso y hablando también de que el agua siempre encuentra su cauce y que eso pueda causar grandes daños. Pues sí, él desarrolló todo el vado del río, ¿no? El poniente aquí, la Colosio, y donde no lo debió haber hecho. Pero bueno, ahí nos vamos a ir con tantas gente que ha planeado el desarrollo de la ciudad, mal planeado y poniendo en un alto riesgo, ¿no?, a la ciudadanía. Bueno, conclusiones, ingeniero Francisco Rendón. Yo lo poquito que te pudiera decir, de lo poquito que conozco, yo invitaría a la ciudadanía a no tirar basura en las áreas de los cauces de agua, por un lado, y a las autoridades competentes que les toque limpiar esos cauces, mantenerlos limpios, No, lo más programas, que se pueda. ¿no? Programas hacer programas de concientización con y con la gente, sobre todo los que viven ahí alrededor, que son los que por lo general son los que tiran, pues, ¿no? Así es, porque sí tendemos a ver que ya alguien dejó una bolsa de basura y vamos y dejamos nosotros. Sí. Lo que pasó en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene el drenaje pluvial, uno de los drenajes pluviales más importantes del mundo. Pero no hay conciencia. Pero no hay conciencia. Entonces, ahora que se inundó en días pasados por las lluvias que te mencionaba yo hace rato, encontraron refrigeradores, tambos de gas, colchones, salas abajo de los subcolectores de agua. Entonces esa agua no puede fluir. Entonces, si eso pasa en la Ciudad de México, ¿te imaginas en Hermosillo que no tenemos esa cultura? Entonces, de por sí, el chilango tiende a ser muy cochino en sí, perdón la palabra, pero tira la basura donde caiga. En Hermosillo debemos de tener esa cultura de limpieza, sobre todo, de limpiar la parte que nos corresponde, de nuestra casa, de nuestro canal, si pasa un canal enfrente, o al menos ser supervisores de que no tiren basura cerca de nuestra casa o cerca de los canales que pasen cerca de la casa. Conoces más o menos la obra de Nogales, ¿no?, en la Avenida Tecnológico, que casi 600 millones de pesos invirtieron y no sirvió de nada. ¿Qué es lo que, no sé si la conozcas o más o menos, o le has estudiado algo? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué sucede? Sí, mira, no la conozco en sí, sí conozco perfectamente bien Nogales. Lo que pudo haber fallado ahí son el tipo de parrillas. Así de sencillo. Así de sencillo. O sea, unas parrillas le pegan en la más casi 600 millones de inversión. Sí, o sea, se tienen que cambiar, entonces nomás. Que buscar un diseño diferente de parrillas. Es lo que pasó exactamente aquí en el Boulevard, perdón, en la avenida López Riesgo y en la calle Xolotl, de aquí de Hermosillo. Baja el arroyo de las Víboras y lo quisieron desviar en el punto de referencia de la Xolotl y López Riesgo para mandarla a la presa Belardo L. Rodríguez. Hicieron unas alcantarillas mal diseñadas, mal hechas y fueron a perjudicar en lugar de beneficiar, a perjudicar en lugar de desviar el agua para allá, se juntó más, se estancó ahí. Fue cuando recién inaugurado esa obra, se ahogó un niño en la colonia que está atrasito del Expoforum, por allá. Hay una ¿Palo Verde o qué es? No sé exactamente, pero fue por la calle Mocorito, si no mal recuerdo. Ahí se ahogó un niño. Estamos hablando hace qué tanto eso. Híjole, no. 3, 4, 10 años. No, tiene como unos 8 o 10 años. Después hicieron otra parte de esa obra, la hicieron más arriba con un diseño diferente de parrillas, que ese sí permite ahora que el 80% del agua se desvíe hacia la presa. Eso ya beneficia. Muy bien, bueno, entonces las conclusiones, lo que podríamos ahí para más o menos pues tratar de evitar lo más que se pueda
una catástrofe por estos fenómenos naturales, Sí, y es limpiar. Así es. Y no hay más. Obra no se puede hacer para... Mira, otra de las cosas que también podemos evitar es dejar los carros en las zonas donde sabemos que va a cruzar el agua muy rápido. Porque un carro con 30 centímetros te lo levanta el agua. Prueba está que aquí la última vez que se inundó aquí en Hermosillo, en la zona de las villas, estaba un carro estacionado, perfectamente bien estacionado, pero a un lado del canal. El canal vino demasiado rápido, subió, lo metió el cauce, y lo que único que sirvió es para tapar la entrada en el camino del Seri, y se inundó todas las villas. Y por un error de alguien que dejó bien estacionado su carro, pero hay que tratar de no ponerlos en los cauces de los arroyos. Bueno, pues bueno, muchas gracias, Francisco Rendón. Pues ahí vamos a estarte molestando si nos los permites para estar viendo sobre todo esto que va a seguir, ¿no? El tema del movimiento no a las presas, la insistencia del gobierno de llevar a cabo estos proyectos. Y pues bueno, va a ser interesante ver cómo se pone la cosa, ¿no? Y que seguramente a lo mejor el gobierno del estado tratará de modificar algo para ver si así acceden los pobladores de esos municipios del río Sonora, supongo, ¿no? Y ahí yo creo que será una buena oportunidad para invitarte a analizar pues ese tipo de proyectos, ese tipo de propuestas, ¿no? Claro que sí, será un placer. Bueno, dice, la calle Ángel García Burto, sí, es un riesgo con lluvia fuerte, sí, corre también, es que también es otro cauce ahí, sí, pues, ¿no? El Aburto ahí en el norte, en la Jesús García, Loma Linda, Jesús García, Ley 57, todo eso. Así es. ¿No? Sí, pues sí. Es parte del Tejabán, como te digo yo. Yo le puse así el Tejabán por decir una idea, pero tiene muchos canales, pues no es una sola calle. Yo te puedo escribir por calles donde están los arroyos y todo, pero todos conllevan al final al río Sonora. Por más lejos que pase, baja al río Sonora el agua. Bueno, muchas gracias, ingeniero Francisco Rendón, integrante de la Sociedad Mexicana de Hidráulica. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. Viernes Finolis. Vamos a analizar a 4 años del gobierno municipal de Toño Estiazarán y los 4 del gobierno del estado de Alfonso Durazo. Gracias.